Ya, vamos a empezar de nuevo. Em, bueno, entonces hoy día vamos a comenzar la novena clase de juicio, sobre juicio ejecutivo, ejecución, y en la clase de la Universidad de las Américas. Hoy día es viernes 13 de enero del 2023, y en lo que quedamos la clase pasada fue en lo siguiente. Fue en los títulos que contempla el artículo 434. Eh, Al respecto, yo ya les había señalado que los títulos que contempla el artículo 434 son títulos que contempla obviamente el Código de Procedimiento Civil, y existen títulos ejecutivos en otras leyes, porque los títulos ejecutivos son creación del legislador. Bueno, dicho esto, no, todavía no me he llegado a la preparación. Es que lo que pasa, me preguntan acá si es necesario prepararlos. No, lo que pasa es que los títulos ejecutivos tienen una clasificación, que son títulos ejecutivos perfectos y títulos ejecutivos imperfectos. Ambos son títulos ejecutivos, ambos contienen una obligación actualmente exigible, indubitada, pero la ley exige respecto de ciertos títulos eh, ejecutivos que previamente se realice una gestión preparatoria de la vía ejecutiva para perfeccionarlos en cuanto puedan servir para iniciar una ejecución o un juicio ejecutivo principalmente. Y hay otros que son perfectos, que directamente con ellos se puede iniciar una ejecución. Eso más que nada. Estas gestiones preparatorias son más bien medidas prejudiciales preparatorias, ¿ya? Bueno, revisemos el 434. La clase de ayer revisamos el 434 número 1, número 2 y número 3. Perdón, número 1 y número 2. Vamos ahora a hacer un pequeño resumen de los numerales. Bueno, el número 1 se refiere al título ejecutivo por antonomasia, el más importante, el que tiene una creación, digamos, el primer título ejecutivo, que es la sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria, que se encuentre ejecutoriada. A ese respecto, para saber si una sentencia está ejecutoriada, ustedes tienen que revisar el artículo 174, y ya la clase pasada les dije esa situación, cuando quedan ejecutoriadas. El segundo título ejecutivo, que contempla el 434, es la copia autorizada de escritura pública. Ya les dije por qué era copia autorizada y no era el original de la escritura pública, porque el original siempre se queda en la notaría, en la matriz, en el protocolo, en el libro protocolo. Al respecto, lo más importante acá es indicar que no todas las escrituras públicas son títulos ejecutivos, sino solamente las escrituras públicas, o solo las escrituras públicas, que contengan una obligación actualmente exigible, indubitada, líquida o liquidable, y que no esté prescrita. Eso es realmente es lo que se denomina un título ejecutivo. En este caso, no son títulos ejecutivos, por ejemplo, el testamento, no es un título ejecutivo. Una escritura de compraventa no es un título ejecutivo, porque no dan cuenta de una obligación indubitada muchas de las veces, o la mayoría de las veces. Bueno, y quedamos en el número 3, el acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por ministro de fe o dos testigos de actuación. Al respecto, yo les decía que el avenimiento es un método autocompositivo, también es un equivalente jurisdiccional, y, em, y la jurisprudencia ha ampliado este título ejecutivo a equivalentes jurisdiccionales similares, y estos equivalentes jurisdiccionales similares son la conciliación y la mediación. ¿Por qué se indica que tiene que ser pasada ante tribunal competente? Pasada ante tribunal competente se ha entendido que significa que el tribunal ha autorizado el avenimiento, la conciliación o la mediación,
haciendo el examen de legalidad de lo acordado allí. Significa que no se puede aprobar, obviamente, lo que sea contrario a nuestra legislación, a nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en el caso de uno obligarse a prestaciones que están prohibidas por la ley, o, por ejemplo, renunciar derechos que también están prohibidos dicha renuncia por la ley. Entonces, en ese caso, el juez debe hacer el examen de legalidad, y para solucionar de manera bien sencilla el examen de legalidad, la resolución que tiene por aprobada un avenimiento en general es: téngase por aprobado el avenimiento en todo lo que no sea contrario a derecho. Con eso se salva las situaciones antijurídicas. Bueno, creo que hasta aquí, ahí quedamos la clase pasada, y les consulto si hay alguna duda o alguna consulta o algo que me quieran plantear respecto a la materia. No, nada. Ya. Sí, en realidad, buenos días, profesor. Buenos días. Sí, cuando dice título ejecutivo perfecto, dentro del texto que usted tiene, indica los tres primeros, ¿cierto? Del 434. Claro. ¿Ya? Pero cuando pasa la materia, indica que aún así no son todos, porque efectivamente en el 3, que el acta de venimiento, faltaría, no está incluido el testamento ni la escritura, Eso no son una títulos escritura, ejecutivos. no serían títulos No ejecutivos. son títulos ejecutivos. Ya, pero o sea, efectivamente son perfectos, pero faltaría No, 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 no. algún... El asunto, en el caso de las escrituras públicas, lo que yo estoy diciendo, que cuando el código dice escrituras públicas, se está refiriendo a las escrituras públicas que realmente tengan las condiciones de un título ejecutivo, porque hay Ya, ciertas sí, escrituras públicas que no tienen las condiciones de un título ejecutivo. Por ejemplo, el testamento no es un título ejecutivo. El reconocimiento sí, de un hijo tampoco es un título ejecutivo. A eso me refiero. ya, vale, gracias. No todas las escrituras públicas son títulos ejecutivos. No sé si ahí queda más claro. Sí, muchas gracias. Ya. Miren, yo les voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa con la transacción? ¿Es título ejecutivo o no es título ejecutivo? A ver, quiero que es la transacción primero. Conversemos de eso. Sí, me están preguntando si el pagaré es título ejecutivo. Efectivamente, más adelante vamos a revisar que es un tipo especial de instrumento privado, que es título ejecutivo del pagaré. Ya, pero ¿qué es lo que es la transacción? A ver, ¿alguien sabe lo que es una transacción? Esto debían saberlo por la materia de procesal 1, de jurisdicción y competencia. ¿Ah? Ya, pero sí, claro, me dicen que es un acuerdo extrajudicial, pero el acuerdo extrajudicial es un avenimiento también. Pero ¿qué es lo que es la transacción? Acuérdense que la transacción está definida legalmente, tiene una definición legal. Cuando hablamos de los métodos autocompositivos, ahí está la transacción. Pero la transacción tiene características especiales. ¿Alguien tiene su código civil ahí a mano? El código civil. Vayan a buscar su código civil o descárguenlo en el computador y lean el artículo 2446. ¿Lo tienen a mano? ¿Qué dice ese artículo? 2446. Sí, define transacción señalando que es un contrato que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Ya. Entonces, ¿qué entiende de eso primero respecto a la transacción? ¿Qué entiende de eso?
Lo primero es lo más importante, porque está definido el tipo. Es un acuerdo entre las No, partes. no, pero es que recuerden que ustedes van a ser abogados, ustedes no pueden decir un acuerdo. La ley dice que otra cosa. Un acuerdo puede ser cualquier cosa. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la transacción? Está en la ley. ¿La ley qué es lo que dice que es? Léanlo. Es un, está ¿Cuál es puesto el hasta acá. contrato? Es un contrato. ¿Ven? La transacción es un contrato. ¿Ok? Un contrato. Esa es la primera cosa importante respecto a la transacción. Es un contrato. Es un contrato mediante el cual las partes ponen fin a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Eso es. ¿Y qué significa que, bueno, poner término a un litigio está claro, es decir, a un conflicto? Cuando hablan de un litigio pendiente, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refiere la ley? ¿Qué entienden ustedes por litigio pendiente? ¿Qué significa la voz litigio? Eso también en materia de derecho procesal 1. Cuando hay definición, o sea, hay varios conceptos que están vinculados al proceso. Están en todo caso los materiales que yo tengo en mi página web, así que lo pueden descargar si quieren ahondar en esto, pero cuando se habla de litigio, estamos hablando de conflicto judicializado. Es sinónimo de causa. Entonces, cuando dice que precaven un litigio pendiente, significa que, perdón, resuelven un litigio pendiente, significa que la transacción es un método autocompositivo, en este caso un contrato, por el cual las partes pueden terminar con una causa que está pendiente, con una causa que está judicializada, con un conflicto que está judicializado. ¿Ok? Eso es lo importante, que está judicializado. Es decir, con una transacción, si llegamos a una transacción, podemos terminar eh, un proceso que está en determinado tribunal. Pero aquí viene lo más importante. Lo más importante de la transacción es que también pueden precaver un litigio eventual. Cuando hablo de precaver, significa que pueden, eh, pueden solucionar un conflicto que puede ser judicializado, un conflicto que realmente puede llegar a un tribunal, y eso es bastante importante porque en todos los mecanismos autocompositivos que uno puede revisar, todos son, desde cierta perspectiva, eh, accesorios al proceso. Es decir, necesitan un proceso para que funcionen. Necesitan un proceso para que puedan ser acordados, para que puedan ser celebrados. Incluso hasta la mediación. La mediación sin proceso no existe. ¿Para qué hablas de la conciliación y el avenimiento? Significa que existe un proceso y le va a poner fin al proceso. En cambio, la transacción no. La transacción es un contrato esencialmente privado. Y aquí viene la otra parte importante. Esencialmente privado porque el juez no actúa en la aprobación de la transacción. La transacción vale en sí por el acuerdo de las partes, sin necesidad que el juez le dé valor. Claro que cuando se quiera cumplir obviamente la transacción, el juez verá si es que, judicialmente obviamente, el juez verá si es que la transacción fue acordada conforme a la legalidad. Bueno, eso es otra cosa. Entonces la transacción tiene dos cosas interesantes. Uno, que puede precaver un litigio pendiente, y otra que no necesita autorización judicial. Eso es esencial en la transacción y es esencial también en el ejercicio o en el desarrollo de la actividad profesional del abogado, ¿no? Bueno, y ustedes, si toman el 434 y lo ven, lo revisan, ahora, ¿dónde está la transacción como título ejecutivo? A ver, revísenlo, hagan el ejercicio y vean si la transacción está como título ejecutivo. ¿Qué me pueden decir de eso? A ver.
¿Qué creen? ¿Está o no está? ¿Está o no está? A ver, ¿encontraron algo? ¿O no encontraron nada? Al parecer 464, profesor, Pero sí, el 464, ¿está en algún numeral la transacción. la 16. transacción? ¿Ah? 464, número 16. ¿Número cuánto? 6. 16. 16. Sí, 434. No, no tiene tantos numerales. 464. No, pero ese, 460. ojo, el Ese para. 464, el Claro, 464 son las excepciones. El claro. 434 son los títulos. Ah, sí, claro. Sí. Ya, pero en el número 7 cualquier otro título al que la ley le dé fuerza ejecutiva. Ya. ¿Y dónde sale que tiene fuerza ejecutiva? No, pero no sale. No hay ninguno. Mm. Bueno, le soluciono el problema. Realmente no existe ninguna ley, ninguna norma jurídica en donde la transacción aparezca como título ejecutivo, porque la transacción sí es tratada como excepción. Es decir, la transacción como contrato produce sin ningún problema el efecto de cosa juzgada como excepción. No hay ningún problema porque está tratada, por ejemplo, como una excepción mixta y como una excepción anómala. Y pues, realmente es una excepción de fondo, es una perentoria. Pero la acción no está tratada la acción realmente en el Código Civil, bueno, aparece que genera derechos y obligaciones, pero no está tratada como título ejecutivo. Entonces, eh, obviamente, no todos los contratos producen o son título ejecutivo, eso es muy importante. Entonces, la transacción, al equipararse un poco al avenimiento, a pesar que no es un avenimiento, sino que más bien es un método autocompositivo, la jurisprudencia la ha incorporado y la doctrina la ha incorporado como título ejecutivo dentro de la escritura pública. Es la única forma. Entonces, tengan cuidado acá, la transacción para que sea título ejecutivo es necesario que esté contenida en una escritura pública. ¿Les quedó claro? Debe Ya, estar ok. Ok, pues. Me queda tiene que clarito. estar contenida. Entonces, si ustedes realizan una transacción, tienen que contenerla en la escritura pública para el efecto de que sea un título ejecutivo. Y ustedes pueden ejecutar. A ver, aquí me hacen Sí, una pregunta. profesor, yo parece que anoté mal. La semana, ayer, perdón, indicó que. No, no, está bien, está bien. No, Ya, me equivoqué yo. aquí Ya, me, perdón. aquí me preguntan algo que si la transacción cuando es conocida por el tribunal es juicio ejecutivo. No, no entiendo la pregunta, no. Que la transacción es título ejecutivo. Título ejecutivo. Es título ejecutivo cuando está contenida en una escritura pública. Es decir, si ustedes tienen una transacción que no está contenida en una escritura pública, bueno, podrán oponerla como excepción, pero no pueden ejercer la acción. Claro, a eso me refiero. También en el chat me están señalando si es conocida por el tribunal y una parte no cumple con la transacción. Claro, para eso sirve que esté contenida en una escritura pública, para convertirla en título ejecutivo e iniciar la ejecución directamente sin tener que hacer un juicio declarativo. Espero que esto le haya quedado claro porque es importante en el ejercicio profesional. ¿Ya? Bueno, vamos al número 4, que es donde habíamos quedado realmente, es decir, lo que no hemos visto es el número 4 del artículo 464, que es el instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. ¿Qué significa esto? Instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido.
Bueno, es lo que habíamos hablado de la servilleta de restaurante, es lo que habíamos hablado de los instrumentos privados. Los instrumentos privados no necesitan formalidad, y formalidad, digamos, formalidad legal. La única formalidad es que esté escrito y que esté firmado. Esa es la única formalidad. Pero tampoco participa un funcionario público en él. Miren, aquí me hacen una pregunta, qué interesante esta pregunta, porque, a ver, pues, vamos a parar esto, el número 4, porque es interesante. Me preguntan si la transacción, bueno, me imagino que se refiere a la transacción, si se puede cumplir de forma incidental. Lo primero, los juzgados han estimado que el único título ejecutivo que puede ser cumplido por la vía incidental es la sentencia, nada más. La transacción, el avenimiento, todo lo demás es un título ejecutivo que debe ser cumplido mediante el juicio ejecutivo. Eso. Y es la preparación del título, me pregunto, creo que me están preguntando qué es la preparación del título, pero eso todavía no lo hemos visto y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, realmente se denomina la materia. Bueno, vamos a este número 4, que es el instrumento privado. A ver, para ordenar las ideas ya sabemos que el instrumento privado es cualquier instrumento que emitido por cualquier persona que no sea un funcionario público, aquí no importa el funcionario público, y lo otro es que no tiene solemnidades más que esté escrito y esté firmado. Eso es importante, escrito y firmado. Ahora, un tipo especial de instrumento privado son las letras de cambio, pagaré y el cheque, que ya nos vamos a referir a ellos con posterioridad. De hecho, yo en esta clase lo que pretendo ver son todos los títulos ejecutivos y también ver las gestiones preparatorias y llegar hasta ahí. No creo que pueda avanzar más, no creo que pueda avanzar en la tramitación del juicio ejecutivo, pero eso es lo que se pretende ver en esta clase. Ya. A ver, ya, el título. A ver, me preguntan si las deudas del CAE prescriben. Yo realmente lo que sé es que todas las deudas prescriben, salvo eh, la única deuda actualmente, lo que yo conozco, eso sí, que no prescriben, serían las deudas previsionales, ¿no? Serían como las únicas deudas que no prescriben, por una reglamentación especial que tienen, ¿no? Que creo que son 5 años desde que se reclaman, entonces habría que estudiar esos, entonces yo las puedo reclamar en cualquier momento. Y las deudas del CAE si prescriben, si es una deuda normal. A ver, ¿quieren que les diga por qué no prescribe? O sea, por qué los alumnos no presentan demanda de prescripción? Yo les diría que sí, si los alumnos de universidades presentan demandas de prescripción respecto a la deuda. Lo que pasa es que tengo entendido que uno todos los años tiene que firmar como un reconocimiento de deuda después que uno egresa, o si no le cobran. Eso por lo menos era mi tiempo. Entonces uno todos los años estaba reconociendo la deuda. Entonces eso interrumpía la prescripción. Bueno, eh, vamos al instrumento privado. A ver. Instrumento privado, entonces, cualquier documento donde aparezca reconocida una deuda actualmente exigible, no prescrita, y que la obligación sea líquida o liquidable, y que esté firmada. Sin embargo, el instrumento privado en sí es un título ejecutivo imperfecto. Entonces, no podemos iniciar directamente una ejecución con un instrumento privado como el que se puede hacer, por ejemplo, en cualquier parte, en una oficina, firmando y escribiendo lo que se debe. No se puede. Para ello, es necesario hacer por lo menos una gestión preparatoria para perfeccionar el título. Y esa gestión preparatoria se denomina reconocimiento de firma. Un reconocimiento de firma. Generalmente, lo que se hace en estos casos es dos gestiones en una. Por una parte, el reconocimiento de firma se cita
a reconocer firma en el documento y se cita a confesar deuda. Las dos cosas al mismo tiempo, y la confesión es el número 5 del 434. Lo que importa en el instrumento privado, como se indica, es la firma. La firma es lo que importa. Entonces, como yo les digo, se hacen las dos gestiones preparatorias conjuntas respecto del instrumento privado, el reconocimiento de deuda, perdón, el reconocimiento de firma y la confesión de deuda, las dos conjuntamente. Esta gestión es presentada ante los tribunales de justicia, acompañando el documento, que es el título ejecutivo, y se cita a una audiencia al deudor, a una audiencia con los apercibimientos del artículo 435, que es necesario que ustedes lo revisen, lo lean, incluso en el material está extractado a pie de página. ¿Qué importancia tiene este artículo 435? Que señala los apercibimientos bajo los cuales es citado el deudor. Si no se piden estos apercibimientos, obviamente no van a poder ejercerse. Los apercibimientos son ciertas sanciones por incomparecencia o por incumplir ciertas cargas procesales. Los apercibimientos tienen que estar expresamente indicados en la ley. Uno no puede indicar un apercibimiento que no está expresamente señalado en la ley. O sea, no existe el apercibimiento que no está expresamente señalado en la ley. Es porque es una sanción. Las sanciones deben ser interpretadas de manera restrictiva. Eso es bastante importante. Existen varios apercibimientos en materia procesal, ustedes ya lo conocen. El apercibimiento para constituir patrocinio, mandato, el apercibimiento para objetar un documento, etc. El apercibimiento para señalar un domicilio entre el radio urbano y el tribunal, o el apercibimiento para señalar una notificación, una forma de notificación electrónica, etc. A ver, ¿qué importancia tiene el artículo 435? La importancia que tiene el artículo 435 es que fue modificado por ya esta famosa ley 21.394. ¿Y qué modificación introdujo la ley 21.394 en este artículo 435? Está dicho en el material, pero fundamentalmente dos. La primera es que no se puede citar a reconocer firma a un instrumento y crear y hacer que este instrumento sea título ejecutivo, sino contiene una obligación indubitada, líquida y actualmente exigible. Eso es importante, eso no lo señalaba ante la ley. Y en segundo lugar, modificó la confesión de deuda, señalándole una condición, que por lo demás esa condición ya había sido recogida por la jurisprudencia para evitar fraudes. Antes de la reforma, los tribunales, con muy buen criterio, cuando se citaba a confesar deuda, no daban lugar a la gestión preparatoria si es que no se acompañaban a la gestión antecedentes que hicieran verosímil la deuda. Porque muchas veces se citaba a confesar deuda y habían problemas con la notificación. Entonces, eh, realmente se inventaba una deuda desde esa perspectiva. Me preguntan si el silencio tiene valor acá. Recuerden que en materia procesal el silencio no tiene ningún valor, salvo que exista una norma procesal que así lo estime, que se le da un valor. Y aquí está el caso, en el 435. Bueno, entonces actualmente, para citar a confesar deuda, es necesario acompañar antecedentes, que son instrumentos en general, documentos, pero pueden ser no están firmados, pueden ser correos electrónicos, pueden ser pantallazos de WhatsApp, lo que ustedes estimen pertinente para darle curso a la confesión a citar, la citación a confesar deuda. Ya. Vamos a la gestión, vamos a estas dos gestiones preparatorias que se hacen conjuntamente, que están en el artículo 435. Yo les decía que el deudor es citado a una audiencia. Ahora, esa audiencia tiene características bastante especiales que ha indicado la jurisprudencia. La característica especial es que, como esto es una gestión preparatoria, y preparatoria no contenciosa, es una gestión, no es contencioso, no se le aplican las normas de las audiencias jurisdiccionales. ¿En qué sentido? En el sentido que
el día obviamente es importante. Solamente ese día se puede comparecer la persona citada. Pero el horario es referencial. Como no es una audiencia jurisdiccional, sino que si más bien no contenciosa, es referencial. ¿Qué significa eso? Que la persona citada podría comparecer durante toda la audiencia, durante todo el horario en que funcione el tribunal para realizar la actividad que la ley le indica, que ya es la que vamos a decir, ya vamos a señalar. Por otro lado, el citado, el deudor, solamente puede hacer lo que la ley le permite hacer. Es decir, no puede hacer otras declaraciones más solamente lo que la ley indica que puede hacer. Entonces, vamos a las actitudes que puede tomar el citado a esta audiencia que se hace conjuntamente de reconocimiento de firma y confesión de deuda. Primera cosa, y como aparece en el material, comparece y reconoce la firma. A ver, en este caso, si comparece, si solamente citaba, por ejemplo, a reconocer la firma, si reconoce la firma en el documento, bueno, se tiene preparada la vía ejecutiva, se perfeccionó el título y se puede iniciar iniciar un juicio ejecutivo, se puede presentar la demanda. Ahí no hay ningún problema porque lo importante es la firma. Ahora, hay una norma en el que está en el artículo 178 del Código Orgánico referente a la competencia de los tribunales para conocer de las demandas, en este caso ejecutivas, o demandas que han sido iniciadas por medida prejudicial. Todo lo que se inicie por medida prejudicial, el tribunal que es competente para ello, siempre que obviamente la medida prejudicial prospere, obviamente, es el juzgado que conoció la medida prejudicial, para que sepan. ¿Mm? Bueno, segunda actitud. Comparece el citado a reconocer la firma o a confesar la deuda y da respuesta evasiva. A ver, ejemplo de una respuesta evasiva. Si le están mostrando el documento con la firma. Ejemplo de una respuesta evasiva. Por ejemplo, no recuerdo haber firmado ese documento. ¿Perdón? No recuerdo haber firmado ese documento. No me acuerdo. Eso es lo más evasivo de todo. No me acuerdo. ¿Qué otra respuesta evasiva conocen? Porque están preguntando si es su firma, porque no le están preguntando si recuerda o no recuerda. Si es su firma, ¿cómo no va a recordar cuál es su firma? Eso es evidentemente evasivo. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta evasiva? ¿Se le ocurre algo evasivo? Algo así como se parece a mi firma, pero no estoy seguro. No estoy seguro. ¿Cómo no va a estar seguro de su firma? Otra respuesta evasiva es no sé. ¿Cómo no va a saber? ¿Acaso no conoce su firma? No sé. Si hay respuesta evasiva, se tiene por preparada la vía ejecutiva, siempre y cuando haya sido percibido conforme al artículo 435. ¿Okay? Bueno, todos los formatos de citación a confesar deuda o de reconocimiento de firma van con el apercibimiento del artículo 435. Ya, otra actitud. Esto es interesante. El deudor comparece y niega la firma. ¿Qué pasa si niega la firma? Está citado a reconocer la firma y se la niega. ¿Rebeldía, profe? No, pues si compareció y la negó. La rebeldía implica que la persona no haya comparecido. ¿Mm? A ver. Pero está en el material en todo caso. ¿Mm?
Bueno, obviamente si niega la firma, no se tiene por preparada la vía ejecutiva y fracasó la gestión preparatoria. Fracasó, aunque sea la firma. Vamos a tener que ir a un juicio declarativo donde podamos determinar que sí es la firma. Ya. Y aquí viene lo más importante y lo que más ocurre en estos casos, porque la mayoría de las personas, ustedes saben, que se preocupan de las citaciones judiciales como a la semana después que ocurre esto, o se preocupan como a Profesor, las 2 semanas y a veces ni siquiera hacen nada, no consultan a un abogado, siendo que hay tantos abogados sueltos, ¿no es cierto?, por ahí, aconsejando. profesor, y si miente derechamente en Ya. el... Eso es interesante, también es interesante lo que usted me plantea, si miente. Em, a ver, todo acto ejercido con culpa o dolo genera la responsabilidad del caso. Usted dice si miente, me imagino que siempre se va a referir a la al responsabilidad penal, reconocimiento a la firma, claro. no a la responsabilidad penal, obviamente. Fíjense que los penalistas tienen estas cosas tan extrañas que son aforismos jurídicos. Ustedes han tenido derecho penal, ¿no es cierto? Bueno, no, los que enseñan derecho procesal también tienen estos aforismos también, pero son más realistas, no son tan como etéreos, ¿no? Por ejemplo, no hay proceso sin acción, sin actor, no hay juicio sin actor, eso es evidente, eh, pero eso es procesal. La carga de la prueba le corresponde al demandante, a confesión de parte, relevo de prueba, todas esas cosas de derecho procesal. Pero en derecho penal tienen estos aforismos, estos principios, estos refranes jurídicos, los penalistas, y el refrán que se aplica acá es: no existe falso testimonio en causa propia. ¿Han escuchado eso? No, no lo he escuchado nunca. No, No. pero ya hicieron ustedes derecho penal, ¿o no? Sí, pero no me lo dijeron, no lo voy Ya, a... no lo- y no han escuchado este otro me gusta más: el pensamiento no delinque. ¿Les gusta ese? Eso está mejor. Ese está mejor, ¿no es cierto? El pensamiento no delinque. Miren, interesante. Ya, pero aquí efectivamente no existe falso testimonio en causa propia, salvo excepciones. ¿Qué significa esto? Que aunque aparezca muy feo, la parte no está obligada a decir verdad. Y es evidente porque la parte está introducida en el conflicto, en el proceso, de manera beligerante, se podría decir. Entonces, eh, eh, entre tanta presión o entre tanta entusiasmo por lograr un resultado, es difícil pedirle a la parte que sea totalmente sincera, es difícil. Y eso, eh, los jueces lo saben, y el derecho procesal también lo conoce, y el derecho penal también lo conoce, lo sabe. Por lo tanto, en casos muy excepcionales, la mentira, la falsedad de una parte en un juicio va a ser sancionada. Por lo tanto, en este caso, no existe una regla al respecto. No existe, podríamos decir, el tipo penal al respecto. Por lo demás, el tipo penal abierto, o sea, amplio, podríamos decir, de falso testimonio en juicio, o perjuro referente a mentir frente a un ministro de fe, está vinculado a los terceros, a los testigos generalmente, a los peritos, etcétera, pero no a la parte. Entonces, en este caso, cuando es citado a confesar, a reconocer la firma, a confesar deuda, puede mentir en la persona que está siendo citada, pero no es delito. Salvo en dos casos que voy a indicar. Voy a indicar solamente uno y después voy a indicar el otro cuando avancemos en la materia. Fíjense que si ustedes revisan la ley 14.908, que es la ley sobre pago de pensiones alimenticias y abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que también recientemente fue modificada, con modificaciones bastante eh, fuertes en contra de los deudores de pensión alimenticia, que quizá es extremo, pero siempre en estos casos, cuando hay abusos por una parte, quienes son los deudores de pensión alimenticia, se va al extremo
de limitar bastante los derechos del deudor, en este caso, y señalar, no sé, y volver como en el tiempo de la Edad Media o el tiempo romano, en que se podía hacer pago de una deuda con la propia libertad de la persona. Actualmente, la única prisión por deudas que existe en nuestra legislación son las deudas alimenticias, por pensión alimenticia. Ahí hay prisión por deuda. Y ustedes van a decir que va contra los derechos humanos, pero justamente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, hay una excepción respecto a la prisión por deuda, respecto de las pensiones alimenticias, para que lo sepan. ¿Ah? Ya, pero eso, me están hablando de la ley sobre pensión alimenticia, la prescripción, pero todavía no llegamos a eso. Lo que yo les quería mencionar es que dentro del procedimiento de, de, de pensión alimenticia, de demanda sobre alimentos, hay una gestión, hay una medida cautelar realmente, que es la medida cautelar de manifestación de bienes, que se hace en la audiencia preparatoria del procedimiento de familia. Y en esa audiencia preparatoria, el demandado de alimentos debe manifestar sus bienes, debe señalar cuáles son sus bienes y sus remuneraciones. Y bueno, y tiene que acompañar los documentos. Si no acompañan los documentos, se le va a tomar declaración jurada. Y en este caso, si es que existe discordancia, es decir, si existen omisiones o lisa y llanamente falsedad en cuanto al patrimonio y en cuanto a las remuneraciones, de la parte demandada en este caso, comete el delito de falso testimonio el demandado. Esa es una excepción a que en causa propia no hay delito de falso testimonio. Es la excepción que hay. Y después hay otra excepción que ya vamos a revisar. Bueno, lo que me dicen aquí, el plazo de prescripción para la acción ejecutiva por cobro de deuda será de 3 años, se convertirá en ordinaria. Sí, bueno, es la regla general en todo caso. Y se comenzará a computar del momento en que el alimentario o alimentaria cumpla 18 años. Efectivamente, esa es una modificación, es justamente una modificación, porque antes se tomaba la regla general, de que eran 3 años, y sin importar si era menor o mayor de edad. Actualmente el plazo de prescripción de las pensiones alimenticias, como lo muestra ahí en el chat, son, conforme al 19 bis, empezaría a contarse desde que el alimentario cumple los 18 años. Es mayor de edad. Bueno, ya. Deudor, entonces, estamos en la situación de que el deudor comparece, niega la firma, en ese caso no se tiene, fracasa la gestión preparatoria y el título ejecutivo sigue siendo imperfecto y nos queda solamente la vía declarativa, es decir, un juicio ordinario. Y aquí viene la parte más importante, que esto sí es rebeldía, si el deudor no comparece a la citación. Si el deudor no comparece a la citación, en este caso se va a tener por perfeccionado el título ejecutivo y se va a poder presentar la demanda desde ya. Como ya les dije, la citación, la hora de la citación es referencial porque no estamos frente a un juicio, estamos frente a una gestión preparatoria y que es no contenciosa, una gestión no contenciosa, por lo tanto, podría ir desde desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que cierra el juzgado. Podría ir a negar la firma y a negar también, a decir que no debe. Por eso, muchas veces, o la mayoría de las veces, en que se hacen estas gestiones preparatorias va la parte que la ha solicitado, pero la parte que la ha solicitado no puede entrar a la audiencia porque está solamente citada la parte deudora. Entonces, ¿para qué va? Para ver que se haga el llamado. Y una vez que se hace el llamado, los 3 llamados, que certifiquen que no asistió. Y desde el momento que certifique que no asistió, a pesar que le quede tiempo de audiencia en que funciona el tribunal, ahí ya está, se va a tener por confesa la deuda o se va a tener por reconocida la firma. Ahora, otra situación especial que me parece que, no sé si está planteada en el material, yo creo que sí, pero está planteada a propósito de negar la deuda y reconocer la firma. Si es que la persona fue citada a reconocer la firma en el instrumento privado y también a confesar deuda, si es que
niega la deuda, pero reconoce la firma, se entiende también por preparada la vía ejecutiva. ¿Ya? ¿Entienden? Si se hacen las dos gestiones conjuntamente, que es lo normal, negada la deuda, pero reconocida la firma, se tiene preparada la vía ejecutiva. Aquí me dicen la fórmula que es citar dentro al quinto día de la última de las notificaciones, pero ahora generalmente lo que se está haciendo es citar a una audiencia determinada porque se está haciendo todo por video. Ahora, si nunca es notificado, bueno, ya entramos aquí al terreno delictual, pues, donde un receptor se colude con el supuesto acreedor y, y tiene una persona que confiesa una deuda inexistente. Por eso se modificó el artículo 435 para que se acompañen documentos que den cuenta de que la deuda existe. Bueno, me ha tocado ver situaciones así en que han citado a personas respecto de deuda inexistente o deudas que eran más chicas, y se lo ponen deudas, lo citan a confesar deudas mayores, y que en definitiva se supone que le entregaron la documentación, fue citado, y en definitiva el cliente dice que nunca, jamás. Pero bueno, esas son cosas que pasan a veces. Y el problema con todo esto es que me he dado cuenta que cuando la gestión preparatoria, cuando todo en materia procesal está bien estructurado, formalmente hecho, aunque no representa la realidad, es muy difícil echar abajo estas cosas, ¿no? Muy difícil echar abajo el juicio, echar abajo la gestión, etc. Ya. Dudas, consultas. Bueno, aquí me pone en el chat si es lo que más se da en la vida real. Yo diría que no, no es lo que más se da en la vida real, porque eso es un fraude y es un delito, en definitiva, que puede ser perseguido. Entonces, no, eso se denomina fraude procesal. El fraude procesal es una estafa. El fraude procesal es utilizar el proceso para perjudicar a una persona o utilizarlo de manera desnaturalizada, cometiendo un delito, es decir, cometiendo un fraude. Ese es el fraude procesal. Y es una estafa. En definitiva, el fraude procesal se convierte está tipificado como una estafa residual quizás, pero es una estafa. Por ejemplo, reconocer una deuda inexistente, generar una deuda, por ejemplo, laboral, que no existe. ¿Para qué? Para concurrir al juicio ejecutivo, que ya lo vamos a ver, concurrir al juicio ejecutivo con una preferencia y perjudicar a todos los demás acreedores. Eso es un fraude procesal. Bueno, ya, dudas, consultas. ¿Nada? Esto es bastante interesante, ¿eh? Ya, vamos a parar 10 minutos, ¿ok? 10 minutos y seguimos. Ya. Bueno, como les decía, vamos al estamos revisando los títulos de crédito de dinero, que son un tipo especial de instrumentos privados. Lo importante en el instrumento privado, como ya les dije, es la firma. Eso significa que en el caso de la letra de cambio, el pagaré y el cheque, que son estos títulos ejecutivos como instrumentos privados especiales, cada vez que la firma de la letra de cambio, el pagaré y el cheque esté abonado por un ministro de fe, un notario, en ese caso van a ser títulos ejecutivos perfectos. Entonces, eso les tiene que quedar claro. Si está abonada la firma por un ministro de fe, son títulos ejecutivos perfectos. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Sí, Hay otro profesor. caso, sí, hay otro caso en que la letra de cambio y el pagaré es título ejecutivo perfecto. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha revisado el material y sabe en qué casos la letra de cambio y el pagaré son títulos ejecutivos perfectos, aparte de que estén, perdón, son casos de la letra de cambio y pagaré solamente, en que a pesar de no estar la firma abonada por ministro de fe, son títulos ejecutivos perfectos? A ver, ¿se acuerdan o no?
Ya, para ver esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Claro, la firma electrónica, esa es una buena pregunta. Habría que revisar la ley de la 20.886, si es así, pero yo la he revisado y no es así. No, no, tiene que ser abonada por un ministro de fe. Miren, sí, es interesante ese caso, pero que yo sepa, no. La ley de tramitación electrónica y la ley de firma electrónica avanzada no convierten títulos ejecutivos perfectos a los pagarés, los cheques y la letra de cambio cuando están firmados con firma electrónica avanzada. No, necesitamos el ministro de fe. Ya. Ya yo les voy a hacer la pregunta. Oigan, ¿alguno de ustedes, por esas cosas de la vida, sin que me digan nombre, no digan nada, o si han sabido de alguien, le han protestado una letra de cambio y un pagaré alguna vez? ¿O han sabido de alguien que le haya pasado eso? Los colegios también, los colegios particulares, generalmente se documentan las deudas con pagarés y con letras, y también cheque a veces. ¿Nunca nadie le han protestado una letra o un pagaré? En la universidad, por ejemplo, nada. ¿Han sabido de alguien, a sus padres, a sus hermanos, amigos, etcétera? Nada. No, nada, pucha. Entonces ustedes no saben cómo opera el protesto. ¿Y quién hace el protesto? Ya, yo les voy a explicar. Si ustedes firman una letra de cambio o un pagaré, y no lo hacen ante notario, que es lo normal, el pagaré y la letra de cambio tienen que ser protestadas. Tienen que ser protestadas para poder iniciar el cobro. Tiene que protestarse. ¿Quién la protesta? Un notario. Generalmente un notario. Entonces, ¿qué hace uno? Si, por ejemplo, tenían que pagarle y no pagaron en el plazo, o no pagaron, por ejemplo, las cuotas y hay cláusula de aceleración en el pagaré, bueno, uno llega al pagaré, lleva la letra de cambio donde el notario, y el notario va a protestarla. ¿Cómo las puede protestar? Las puede protestar de dos formas. Las puede protestar personalmente o en ausencia, por decir, o en rebeldía. ¿Qué hace el notario? El notario recibe la letra, recibe el pagaré, y lo que hace es citar al deudor. Lo cita al domicilio que aparece ahí en la letra o en el pagaré. Lo cita al deudor. ¿Qué puede hacer el deudor? Puede hacer dos cosas, o realmente puede hacer tres cosas. La primera cosa, que generalmente lo que hace, es no ir, no va. No va al día de la citación del notario, o cuando le dice que tiene que ir. Vaya dentro de los 5 días desde recibir la carta. No fue dentro de los 5 días. Entonces, o no fue el día que le dijo que fuera el notario. Bueno, en ese caso, el notario protesta la letra de cambio o el pagaré. Lo protesta. Cobra una tasa por ello y el acreedor se lleva el pagaré o la letra de cambio protestada y ahora sí puede iniciar la gestión preparatoria, porque recuerden que no fue firmado ante notario, pero hay que hacer el protesto. En la letra de cambio el pagaré. El protesto lo hace el notario. Pero puede ocurrir también que el obligado al pago vaya a la notaría. Puede ser que vaya. A veces vamos. Y puede hacer dos cosas si vamos. Lo primero, que es lo normal, si uno va a la notaría a buscar, porque fue notificado de que se le va a protestar el documento, la letra de cambio o el pagaré, uno va y paga. Entonces va donde el notario y paga la letra, el importe de la letra o del pagaré, y también le paga la tasa al notario. Bueno, y retira el documento. Porque ahí van a ver en derecho comercial que estos títulos de crédito son autónomos, se hablan a sí mismos, y cuando uno los destruye, bueno, podría decir que ya no existe la deuda, se podría decir, pero no es así. Puede existir la deuda, pero no hay una forma, no hay una acción ejecutiva, no hay acción ejecutiva, porque lo rompemos.
se destruye. Y se lo lleva y lo destruye generalmente. A veces algunos, no sé, lo dejan de recuerdo, etcétera, lo enmarcan y se dan cuenta que pagaron una deuda grande, bueno, etcétera. Bueno, eso una cosa. Pero también puede ser que debe haber gente que lo hace, que va a dar explicaciones, no va a pagar, sino que le va a dar explicaciones al notario. Le dice, pucha, no tengo plata, yo podría pagarlo después, etcétera, pero el notario, bueno, tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es protestarlo. Y en ese momento lo protesta personalmente. Le dice, bueno, tengo que protestarlo, tendrá que pagar, ahí usted contáctese con el acreedor, seguramente va a contratar a un abogado y lo van a demandar, etcétera. Entonces, cuando el protesto es hecho de manera personal, en el caso de la letra de cambio y el pagaré, se convierte la letra de cambio y pagaré en título ejecutivo perfecto. ¿Ok? Título ejecutivo perfecto. A ver, dice cómo lo hace la universidad si todos los contratos son... los contratos son con firma digital, eso es diferente. Es diferente el contrato al pagaré o a la letra de cambio. El contrato es la fuente de la obligación. La letra de cambio y el pagaré son títulos ejecutivos que dan cuenta de que estamos frente a un título ejecutivo. Es diferente el título ejecutivo al contrato, que es la fuente de la obligación. Así que tengan cuidado con eso. Ya, ¿quedó claro esta cuestión del protesto? Y cuando la letra de cambio y el pagaré y el cheque son títulos ejecutivos perfectos, y cuando el pagaré y la letra de cambio son títulos ejecutivos perfectos en el caso de hacerse el protesto de forma personal por el notario, ¿sí o no? Porque esto es importante. No me dicen nada y el silencio no otorga, así que yo creo que, bueno, a ver. Pero hemos hablado de la letra de cambio y del pagaré, cómo se protestan. No hemos hablado del cheque, ¿no es cierto? ¿Cómo se protesta el cheque o los cheques? Eso sí es más común. ¿Alguien sabe cómo se protesta un cheque? Ya, no han tenido derecho comercial. Bueno, los cheques son protestados por la institución bancaria que los emite, se puede decir. eh, y se protestan, hay un plazo para protestarlos, eh, que es un plazo de caducidad, que son 60 días, se pueden cobrar, o sea, se pueden cobrar por al banco respectivo dentro del plazo de 60 días. Pasado ese plazo de 60 días, no, ya caduca y no es posible, digamos, hacer el protesto. Bueno, salvo que vayan a otra plaza. En otra plaza aumenta el plazo. A ver. Bueno, el asunto es que tenemos estos títulos de crédito los tenemos protestados. El cheque por el banco, la letra de cambio, el pagaré por el notario. Lo que se hace y la gestión preparatoria que se realiza respecto a estos títulos de crédito de dinero se denomina notificación judicial del protesto. Se notifica el protesto. En esta gestión, uno tiene que acompañar el título, que es el cheque, la letra de cambio, el pagaré, e insertar en la solicitud el protesto de manera textual, porque hay que notificar el protesto. Entonces se inserta en la solicitud el protesto. Ok. Aquí la cosa es diferente. Aquí la cosa opera de la siguiente forma. ¿Es diferente en qué sentido? Es diferente a la citación a confesar deuda y reconocer firma, porque aquí no se cita una audiencia, sino que aquí se notifica el protesto y hay un plazo de 3 días para que el obligado al pago haga una sola cosa,
El obligado al pago puede hacer una sola cosa porque una sola cosa le está autorizado a realizar. Una sola cosa el obligado al pago. El obligado al pago, lo único que puede hacer es tachar su firma de falsa mediante una presentación. Dentro de 3 días tiene que tachar su firma de falsa. Si no tacha su firma de falsa, o sea, si no dice que esa no es mi firma, se va a tener por preparada la vía ejecutiva. ¿Ya? ¿Queda claro? Por preparada la vía ejecutiva si no tacha su firma de falsa dentro del 3.º día de ser notificado. Y aquí también hay otra situación que se da, que es la situación de, bueno, ustedes van a decir, me imagino que ya se les ocurrió, ustedes van a decir, bueno, presento un escrito y digo que no es mi firma y gano hartos años para que me hagan el juicio declarativo para que se reconozca la deuda, ¿no es cierto? Ustedes podrían decir eso. Sin embargo, en estos instrumentos mercantiles, ya, ok, en estos instrumentos mercantiles, tachar la firma de falsa a un cheque, pagaré o letra a cambio en una gestión preparatoria es delito. Es un delito especial que señala la ley 18.092 y la ley, el decreto con fuerza de ley 707 que regula los cheques. ¿Ah? Entonces, aquí es delito tachar la firma de falsa, que en cierta medida es una declaración de parte, o casi una declaración, una confesión, una declaración de parte en un futuro proceso o previo a un proceso, entonces es penada. Entonces no es llegar y tachar la firma de falsa. O sea, ustedes si tachan la firma de falsa y ustedes saben quién la firma, entonces lo que tendrían que hacer es iniciar un juicio penal respecto a este delito y lo que habría que hacer es pedir, bueno, el mismo Ministerio Público, porque este es un delito de acción penal pública, va a pedir el peritaje caligráfico. Y si no quiere allanarse el peritaje caligráfico, pedirá el peritaje caligráfico con autorización de la judicial, es decir, con que se le obligue a la persona a hacer las firmas para que puedan ser periciadas. Y si no quiere y se resiste, etcétera, bueno, se van a hacer el peritaje, por ejemplo, en el caso de los cheques, con la ficha que tenga el banco. Incluso también se podrían pedir la firma indubitada a los bancos para periciarlos con la firma de la letra de cambio, el pagaré, etcétera. Esa es la fórmula. Dudas, consultas. Consultas, dudas, consultas. Nada. Avancemos. El número 5 trata sobre la confesión judicial. La confesión judicial. En la confesión judicial, lo que se hace, definitivamente, es crear un título ejecutivo que no existe. En todos los casos que hemos visto, el título ejecutivo existe, o por lo menos hay o está en cierne, está en nacimiento. Pero en la confesión judicial no hay nada, no hay título ejecutivo, se configura con la confesión judicial. De todas formas, nosotros siempre hemos dicho que el título ejecutivo está contenido en un documento. Bueno, en definitiva, el acta donde se confiesa la deuda, o se tiene por confesa la deuda, va a ser el título ejecutivo, va a ser el documento. Así que siempre el título ejecutivo es un documento que da cuenta de una obligación indubitada. En cuanto a la confesión judicial, como ya le había señalado, por disposición del artículo 435, que fue modificado por la ley 21.394, no se puede hacer una citación a confesar deuda de manera, digamos, independiente de que existan documentos que hagan verosímil la deuda y que esa deuda sea actualmente exigible, indubitada, etc. Eso es lo que implica la confesión. Y la confesión judicial se hace bajo el apercibimiento del artículo 435 y se hace casi siempre conjuntamente con la gestión preparatoria del reconocimiento de firma en instrumento privado. ¿Y qué actitudes puede tomar el citado a confesar deuda? Las mismas que en el caso del reconocimiento de firma.
puede ir o no ir. Si va y da respuesta evasiva, se tiene por confesa la deuda. Si va y niega la deuda, nada que hacer. Fracasa la gestión preparatoria. Si no va y se certifica que no fue, hechos los llamados, se tiene por preparada también la vía ejecutiva y configurado el título ejecutivo. Eso en cuanto a la confesión judicial. Después el número 6 trata de cualquier otro título al portador o nominativo legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones. Bueno, esos son títulos ejecutivos que ya no existen, nunca he visto un título ejecutivo de esos. Y bueno, ustedes lo pueden investigar y estudiar por su cuenta, pero realmente no es algo trascendente en la vida actual, jurídica. Y después, el número 7, cualquier otro título al que las leyes den la fuerza ejecutiva. En este caso, yo ya he señalado que hay leyes especiales, el Código del Trabajo, que señala un título ejecutivo muy importante, que es el finiquito. No siempre el finiquito fue título ejecutivo. Las actas de conciliación ante la inspección del trabajo también son títulos ejecutivos, laborales, eso sí. Y lo que pongo como ejemplo en el material es el acta, o sea, lo que más importante, el acta de asamblea de copropietarios, de comunidad de edificios, por deudas de gastos comunes, la factura, etcétera. Los gastos, esa certificación, esa acta donde se indica que se deben gastos comunes, es un título ejecutivo, que muchas veces es sumamente importante porque por lo menos en una ocasión me tocó participar en un juicio ejecutivo donde había un copropietario que debía años de gastos comunes y bueno, y el resultado de aquello fue que se le remató su inmueble, su unidad. Entonces, es algo bastante importante. Ya, dudas, consultas, porque ya terminamos la materia vinculada a los títulos ejecutivos. ¿Algo que me quieran decir? ¿Nada? Ya. Vamos a pasar. Quizá, profesor, sí, quizás solamente su experiencia en alguno de estos títulos. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos temas? Bueno, mi ¿Alguna experiencia. A ver, anécdota? ya vamos. Anécdota. Ya. Pero para ello vamos a cortar la grabación. Vamos a dejar a todos los que vean esta grabación metidos con las cosas de que voy a conversar. ¿Ah? Ya. Bueno, les deseo suerte y estudien para la prueba. Recuerden que el día lunes voy a hacer un Zoom a las 8:30 y la ventana de la prueba va a estar abierta de las 9 de la mañana hasta las 10:30. ¿Ya? Así que cualquier cosa me pueden escribir al correo electrónico y los que no tengan acceso al eCampus, por favor, ya escríbanles a los coordinadores que ya les he señalado. Entonces, sería todo por hoy, como dicen por ahí. Así que nos vemos el lunes. Adiós.